Bienvenidos al estudio Aire y Cosmos, donde abordaremos un tema crucial en este momento, el Malaysia Airlines 370. Netflix sacó una serie de, no sé si podemos llamarlo documentales, pero eso nos molestó un poco. Entonces, hoy hemos invitado a dos expertos, Gilles y Jean-Luc, ¿pueden presentarse? Hola, Xavier Titelman, excontrolador aéreo de la Fuerza Aérea. Luego investigué y publiqué 2 libros técnicos sobre la desaparición del vuelo Malaysia Airlines 370. Así que es un tema que sigo activamente. Jean-Luc. Hola, Jean-Luc Marchand, trabajé en Eurocontrol, soy ingeniero en procesamiento de señales. Recientemente publiqué varios estudios sobre el Malaysia Airlines, especialmente el último con Patrick Belly, un comandante de vuelo. Entonces, antes de analizar ese famoso documental, quizá podríamos simplemente repasar los hechos. ¿Qué es lo que sabemos con certeza y cuáles son nuestras fuentes sobre el Malaysia Airlines 310, por ejemplo, el inicio del vuelo? Entonces, El inicio del vuelo. Sabemos que todo va bien hasta el momento de la transferencia de control entre Malasia y Vietnam. En ese momento, el avión responde al control malasio y en el minuto siguiente el piloto no contacta a Vietnam. No hay intercambio y el transpondedor está apagado. Hay elementos fácticos que muestran que ese transpondedor fue desactivado. El botón fue girado y manipulado pasando por varias posiciones. Luego, un avión da la vuelta y desaparece de los radares secundarios civiles, por lo que ya no es visible para ellos. Después, solo quedan los radares militares y civiles que lo siguieron. Jean-Luc podrá explicarlo mejor que yo. Tenemos un avión que cruza Malasia, que luego va al otro lado de Malasia y aparentemente termina en el Océano Índico, con elementos técnicos. es decir, cuando se apaga el transpondedor, uno se vuelve invisible para los controladores civiles, pero ¿qué pasa con los radares primarios? ¿Qué son? Sí, entonces el transpondedor responde a una interrogación. Cuando se apaga, hay varias posiciones y responderá de manera diferente según estas. Pero cuando entra en modo de espera, deja de responder. Entonces, el radar secundario y el controlador civil ya no pueden detectarlo. En cambio, existen radares primarios que simplemente emiten un eco y reciben ese eco para medir la distancia. Y el azimut donde se encuentra el avión es visible, ya que eso no se puede cortar a bordo. Estamos hablando de una masa metálica que refleja las ondas. Y eso continuó después de que se cortó el transpondedor. Los radares indican que el avión voló hasta el estrecho de Malaca. Sí, absolutamente. Bueno, sí, así es. Hasta el último eco de radar a las 18 horas, 22 minutos y 12 segundos, ahí sabemos que efectivamente estaba en esa región. Llevó tiempo reconstruir las trayectorias, ya que fueron captadas por diversos radares de aproximación civil y militares. Y fue necesario hacer una especie de superposición de trayectorias para verificar que realmente era el mismo avión y que estábamos hablando de lo mismo. Pero los sistemas no entendieron que era el mismo vuelo. Eran fragmentos, pequeños segmentos, puestos uno tras otro con huecos entre ellos. ¿Cómo sabemos con seguridad que ese avión llegó hasta el estrecho de Malaca? Primero por eliminación, porque no había muchos otros aparatos en la zona. Era de noche, no había mucho tráfico. Pudimos rastrear a los otros y a ese lo seguimos porque humanamente, si quieres, seguimos las huellas y pensamos que en principio solo podía ser él. También está ese famoso ping en el teléfono celular del copiloto que va a captar la señal en tierra. Así que ahí está la correlación. Efectivamente, en ese lugar, al sur de Penang, el teléfono se conectó y eso indica claramente que el avión estaba ahí. Esto corroboraba la idea de que esa trayectoria pasaba por ahí y que realmente era el avión que había sido seguido. Entonces, en ese lugar también pasa otra cosa, y es que el avión va a empezar de nuevo a intercambiar señales con el satélite. Es eso. Así es. Unos minutos después de que el avión llegó al límite del alcance del radar, el sistema satelital a bordo del avión se va a reconectar. Va a pedir reconectarse a la red. Y cuando comparamos la última posición del radar con el arco que nos da materialmente el sistema satelital, nos damos cuenta de que es perfectamente alcanzable para el avión, pero una cosa es segura, el avión ya no está en el mar de China, eso es evidente. Entonces, ¿cómo sabemos esto a partir de la información del satélite? Porque el avión no envía información de posicionamiento. ¿Cómo determinamos su ubicación en ese momento? Jean-Luc sabe mucho más que yo para hablar de eso. Entonces, Inmarsat tiene 2 sistemas que usan de manera operativa para verificar la calidad de su red. No sirve para rastrear aviones, pero después se puede reconstruir la ruta. Y gracias a 2 elementos que son fundamentales. Uno es una medición de tiempo. Un retraso que el mensaje que el avión envía de regreso a una comunicación con tierra, y ese retraso va a dar una distancia.
Eso se llama los BTO. Y luego la otra información, que es una información sobre la frecuencia. El avión tiene un sistema muy simple de corrección del efecto Doppler porque va muy rápido y comete un error y ese error es medible. Y entonces, en tierra, a posteriori, somos capaces de medir ese error. Estas dos informaciones nos darán simultáneamente una distancia, es decir, un radio de esfera donde probablemente se ubica el avión. Ahora, como está a cierta altitud sobre la Tierra, cruzaremos esa información. Y vamos a decir que son anillos a cierta altitud, obviamente. Pero estos anillos varían en diámetro según la altitud, hay que recordarlo. Además, los BFO principalmente indican el comportamiento local del avión, su velocidad y orientación respecto al satélite. En resumen, el satélite interroga al avión y el tiempo de respuesta se mide en 1000 millonésimas de segundo. Eso permite definir una distancia, ya que tenemos un tiempo de ida y vuelta y la frecuencia nos lo permite. Finalmente, es como el efecto Doppler, sabemos si se está acercando o alejando entre el satélite y el avión. Una vez más, eso es. Esos datos nos permiten reconstruir una trayectoria que generalmente se dirige hacia el sur del Océano Índico. Yo diría que ni siquiera es una sola trayectoria, sino muchas trayectorias. En realidad, lo que hay que entender es que a partir de esos elementos, los investigadores, especialmente Inmarsat, tuvieron que hacer varias hipótesis. Hablamos únicamente de velocidad, pero esta velocidad está sola. Hay que recalcular eso con la velocidad a la que vuela el avión. Estamos hablando de la velocidad R en un avión con una velocidad en Mach. Eso depende del viento. Los vientos no son los mismos a esa altitud, así que no estamos a la altitud del avión. Por lo tanto, también hay que hacer suposiciones sobre la altitud. Inmarsat calculó muchas trayectorias. Tenemos diagramas que nos muestran precisamente las diferentes trayectorias. Entonces, según la altitud y velocidad, la trayectoria final sobre el último arco varía considerablemente. Entonces, hay que entender bien eso, que hay tantas hipótesis que deben hacerse que hay que, reducir un poco esas hipótesis para tener una zona donde finalmente buscar. Incluso el último arco no es la posición final del avión, sino el último rebote. Exactamente. Posteriormente, se necesita hacer otras suposiciones, como si el avión fue pilotado o no, y luego definir las zonas de búsqueda. Entonces, vemos que no es tan sencillo si mantenemos la hipótesis de que potencialmente alguien pilotó el avión. En la hipótesis más amplia, hablamos de millones de kilómetros cuadrados sobre y a los lados del arco. Por lo tanto, es inviable tanto económica como temporalmente. Entonces, hay que lograr reducir y hacer hipótesis para poder buscar una zona que sea más fácilmente explotable. Entonces, primera pregunta, ¿cómo sabemos que estos datos que fueron registrados por una Marsat, por qué sabemos que no fueron manipulados o inventados después? Primero, hay que ser prácticamente un fabricante de equipos para saber qué hay en las cajas a bordo del avión. Y además, hay muy pocas posibilidades de modificar eso, porque para modificar esos datos habría que ir prácticamente a todas partes del aparato. Sería necesario modificar e implementar una gran cantidad de computadoras y software, lo cual es imposible. ¿Cómo podemos estar seguros de que Inmarsat no fabricó los datos que presentaron? Bueno, siempre puedes hacerte esa pregunta, pero aún así la credibilidad de Inmarsat sigue estando sobre la mesa. Que se tomaron un tiempo para verificar los datos, que los revisaron y que sobre todo no tienen ningún interés personal. No tienen ningún interés en decir cualquier cosa, ya que para el Air Francia, 447 ellos tenían ayudado enormemente y que aquí era una circunstancia casi similar. Así que bueno, siempre se puede dudar. Pero aquí hay que ir demasiado lejos para creer en una conspiración y pensar que manipularon los datos. porque los datos esos tienen una cierta riqueza. Por ejemplo, van a tomar en cuenta incluso cosas como las microoscilaciones del satélite o el paso del satélite por la sombra de la Tierra. ¿Los datos que compartieron en los días posteriores ya eran conocidos por nosotros? Entonces fue necesario entender que se dirigía hacia el sur y no hacia el norte. Se requirieron numerosos análisis estadísticos y comparaciones con vuelos similares. Y observaron el comportamiento precisamente de esos datos y por mimetismo o por correlación. Deducieron que los datos del 370 estaban en realidad correlacionados hacia el sur en lugar de hacia el norte. Pero sí, era importante entender ya sea el oscilador, ya sea el eclipse del satélite, para saber por qué. Estos datos incluían un comportamiento que no se esperaba a priori. Pero una vez que lo entendimos, ya estaba hecho. Debido a eso, no podemos reproducir ese vuelo para volver a probar, porque según el viento, el paso y la sombra de la Tierra, esto no se puede replicar. Exactamente, no era previsible. ¿Y dónde? Conectarse en las cajas era imposible.
Y además, modificar los softwares para cambiar todos los datos de posición y actitud del avión es imposible. Además, con las redundancias, el avión ya no era volable. Entonces, al final del vuelo llegamos al sur del Océano Índico y tenemos escombros, No de inmediato, porque las investigaciones no dieron resultado, no encontraron nada, pero también hay que entender el por qué. Lo explicamos en el último programa. Primero, porque la zona estaba muy alejada, los aviones pasaron muy poco tiempo en el sector, el clima no ayudó y sobre todo la zona de búsqueda. Imagina que iniciamos la búsqueda unos 20 días después de que el avión desapareció. Si buscamos escombros 20 días después del accidente, en promedio, esperaríamos encontrarlos a 700 kilómetros de distancia. Entonces, si buscamos un avión en París, eso significa que los escombros no están en París. No hay que buscarlos en París, hay que buscarlos en Marsella. De entrada, no es tan sencillo. Después, todo también se fue cambiando regularmente según lo que detectábamos con los pings. Buscamos a lo largo de este séptimo arco, pero la zona es inmensa y aún así no encontramos nada, solo encontramos escombros. 1 año y medio después el flaperón fue la primera pieza en llegar. De hecho, hay muchas cosas que se dicen en Netflix sobre. vamos a hablar del flaperón. De hecho, hoy seguimos con eso. Diría que se han encontrado más de 20 piezas de escombros del Malaysia Airlines, 370 alrededor de unas 30. Siguen llegando, siguen llegando. ¿Tenemos la certeza de que algunos de estos escombros son auténticos? No hay demasiada razón para dudar. Entonces, la duda que se plantea en Netflix es el hecho de que el flaperón no tiene su placa de matrícula. Hay muchas razones por las que este flaperón no tiene esa placa de matrícula. No solo porque la pieza o el avión hayan sido desmantelados. También lo que se pone en duda es, ¿Puedo decir una pequeña palabra sobre eso, sí? Cuando se encontró esa pieza del flaperón, CNN mostró un reportaje en tiempo real que era un flaperón en el avión. En la imagen de CNN, el flaperón ya no tiene su placa debido al Skydraw. Existen varias razones por las que una placa puede desprenderse, no solo durante el desmantelamiento, sino que también puede ser que... puede caerse o puede que ni siquiera estuvieran ahí desde el diseño. Tal vez se pusieron después para la identificación de ese flaperón. Eso es algo que Netflix cuestiona bastante. Sobre el hecho de que esté anotado a mano en una hoja, no es nada sorprendente. Aquí está la foto de la hoja. Notamos que esa no es la única pieza anotada a mano en la hoja. Entonces, basarse en eso para decir que la pieza no está correctamente autenticada. No, lo siento, no hay 36.000 flaperones que terminen en el Océano Índico. No hay 36.777 que terminen en el Océano Índico. Y además hay otras piezas que son alerones, que incluso son partes interiores del avión. Y que han sido identificadas, porque los materiales, el panal, el grosor y la pintura corresponden. Entonces, hay muchas razones por las cuales efectivamente las piezas tienen toda la probabilidad. Entonces, hay entre 7 y 8 que se consideran seguras. Porque hay números de serie únicos. Cada fabricante tiene su propio proceso de calidad para generar los números de serie registrados. Algunos lo hacen a mano como casa, mientras que otros lo hacen de manera más informatizada y grabada. De hecho, dentro del frasco había números grabados. Sí que fueron autenticados. Pero a menudo son números genéricos, como la mayoría de las piezas. Por eso no se pueden identificar formalmente con este frasco, salvo este número. Entonces, en la información que también sabemos con certeza, estas señales, estos intercambios entre el satélite y el avión informan sobre varias cosas. Hay lo que llamamos solicitudes de inicio de sesión. ¿Qué significa eso? Entonces, cuando una comunicación por satélite, es decir, un módem o un teléfono celular para el avión, digamos, debe conectarse, debe seguir cierto protocolo y debe solicitar el establecimiento de una conexión a través de la red satelital. Y entonces, ahí hay un conjunto de paquetes de datos que se intercambian para decir, soy tal módem, con tal número y sobre todo con tal número de vuelo. Eso es importante. Tal vez hablemos de eso un poco más adelante. La tripulación ingresó ese número de vuelo. Y además del identificador como el número punto de unión de cliente o de su teléfono, eso será transmitido a la red que dice muy bien, usted tiene la autorización para conectarse. Estableceremos una conexión, ellos lo verificarán todo. Desde ese momento se inicia una serie de intercambios para activar todos los sistemas. Ya sea el SET en sí mismo con sus diferentes frecuencias o el Instituto Federal Electoral. El sistema de Entretenimiento no solo entretiene, sino que también permite la comunicación y dirigirse a los pasajeros. Es un sistema bastante vital que se va a conectar y establecer conexiones y especialmente ofrecer internet a los pasajeros. Entonces, hay varios intercambios en el avión y aquí tenemos la solicitud de inicio de sesión.
Esto indica que el sistema experimentó un corte de energía y luego se restauró el suministro eléctrico a este equipo. Entonces, cuando vemos a las 18:25 esta solicitud de conexión, eso significa que efectivamente para el avión se había desconectado. La red decía, no tengo a nadie, pero mientras nadie le hable, no se preocupa demasiado. En cambio, el avión envió este inicio de sesión, el cual es totalmente un inicio de sesión. De despertar, reiniciar y volver a empezar, si quieres, reiniciar. Mientras que uno podría haber esperado simplemente un pequeño despertar diciendo sigo aquí. No, aquí realmente es una solicitud de conexión legítima. Hubo un corte de energía eléctrica y luego se restableció el servicio. De ahí la deducción de que hubo un corte de energía eléctrica. Y entonces hay otra información que no está incluida en el mensaje en sí, que también es la frecuencia de este primer envío. Podemos decir una palabra sobre eso, porque hay una diferencia con respecto a la frecuencia normal esperada de esta restauración. Agregaría un pequeño punto antes porque hablaste del identificador del vuelo. Hay una noción importante que es que cuando nos reconectamos, entonces tenemos el identificador del módem que se conecta a la red. Lo que Jean-Luc y Patrick lograron hacer fue investigar lo que llamamos el Flight Identification. Este Flight Identification, sorprendentemente, deberíamos tenerlo porque está almacenado en la memoria y ya no lo tenemos. Y toda la cuestión es saber por qué. Y ahí eso implica de todas formas una acción voluntaria dentro de la cabina. ¿Sí? Es eso, porque efectivamente, normalmente, el número de vuelo aparece en las comunicaciones. Y aquí, en esta, a las 18:25, el número de vuelo desapareció. Y eso significa que alguien fue voluntariamente a las páginas de la computadora de vuelo para ir a borrar ese número. Porque cortó todas las comunicaciones. Y entonces una de las consecuencias es que efectivamente ese número desaparece. Esa es la única razón por la que Flight ADI podría desaparecer. No encontramos ninguna otra. Es la única. En vuelo, la única forma de borrar es reiniciando el data link. Regreso entonces a la segunda pregunta. Interesante, no había leído esa información. La frecuencia de este primer reenvío no es exactamente la que se esperaba en una comunicación normal. ¿Podemos explicarlo? Sí, por supuesto. Porque en realidad cuando el aparato se despierta, está frío. Entonces, saben que está en la parte trasera, arriba de la cabina, no muy lejos de los compartimentos de equipaje. Entonces, no sabemos cuál era la temperatura en ese momento, pero se enfrió y debe calentarse para tener una frecuencia estable. Y entonces, tenemos lo que llamamos un horno, que va a calentar la pequeña envoltura, que va a calentar el cristal. Se requiere tiempo para aumentar la frecuencia y posteriormente la temperatura. Entonces, esta curva de frecuencia va a evolucionar y efectivamente en el momento de la conexión se nota claramente que hay un cambio de frecuencia. ¿Y eso estuvo bien explicado? Eso se analizó como una posible prueba de que hubo una despresurización, un enfriamiento del avión más allá de lo normal. Esta es una de las hipótesis, ¿no? Esa es una de las hipótesis posibles, pero nada es seguro. En resumen, sabemos que está frío y que se necesita tiempo para recuperarse. Evidentemente, si la cabina se despresurizó y se enfrió, eso la enfría todavía más. Retomando lo que sabemos, hay una desconexión manual en la cabina cuya causa desconocemos. Un avión que cruza la península es rastreado por múltiples radares civiles y militares. Creo que les daré un punto por eso. Jean-Luc hizo un gran trabajo con los radares y logramos determinar cuáles son los radares que siguieron al avión. Porque todas esas asociaciones a veces requieren encontrar los radares y él hizo un trabajo enorme en eso. Es súper interesante. El Instagram También había hecho ese trabajo, es muy interesante y también permite dar fe de esos elementos. Llegamos con un celular que se conectará en tierra confirmando que seguimos el avión correcto. Se restablecieron las comunicaciones entre el satélite y el avión, demostrando que siguió volando por varias horas. Y tenemos muchos escombros que se recuperan. Entonces estamos de acuerdo, son hechos. Ahora vamos a descifrar la primera de las teorías que se mencionan en Netflix con Jeff Wise. Entonces se los explico sencillo. Resulta que hay 3 rusos en el avión y como uno de ellos está en clase ejecutiva, le es muy fácil. Él va a meterse en la bodega electrónica del Boeing 777 sin que nadie se dé cuenta. Él se esconderá de nuevo debajo, colocando la alfombrita para ocultar su presencia. Él se va a conectar con las computadoras del Boeing 777 y desde la bodega electrónica. Él va a ser capaz de pilotar el avión y de modificar las ondas que emite el avión para hacer creer que al final no se fue hacia el norte, sino que supuestamente se habría dirigido allí para aterrizar en Kazajistán. Los servicios secretos quieren recuperar algo. Entonces habría modificado las frecuencias para ir hacia el sur. Me da risa cuando lo digo.
Primera cosa, pum, ¿se puede controlar manejar el avión desde la bodega electrónica? No. Claramente, ¿no? Así que eso, ya, ese es el primer gran punto, pero hay otro gran punto. A mí lo que me llama la atención detrás es detrás. Hace despresurizar el avión para desmayar a todos. El problema es que, ok, está bien que haga eso, pero ¿cómo respira después? Él tiene un buen oxígeno de su lado. Así que también hay que agregar eso. ¿Y ese avión qué pasó con él? Entonces, hay muchas teorías sobre por qué Jeff Weiss se involucró en esto. Hay que saber que un poco antes de que se separara del grupo independiente, el grupo independiente había trabajado en una trayectoria hacia el norte que podía explicarse con los datos satelitales. Pero lo que Jeff Weiss no dice es que hicieron ese trabajo, pero manipularon información, especialmente de BFO, para que pudiera funcionar. De frecuencia. De frecuencia, eso es, de BFO del que hablábamos hace un momento. Así que investigaron la idea de la Instagram en aquel tiempo. Luego, tras lo ocurrido claramente, Jeff Weiss recuperó datos que Malasia había proporcionado al grupo independiente y los publicó. Mientras que el grupo independiente había llegado a un acuerdo con las autoridades para no divulgar esa información, Jeff Weiss lo hizo, así que después fue excluido del grupo independiente. Entonces, hubo tensiones entre ellos, se nota de todas formas, hay tensiones entre Jeff Weiss y el grupo independiente. Y entonces la idea de que se pueda controlar, porque cuando hablamos de esto con pilotos, ellos nos dicen, si mi avión fuera hackeado, ¿qué hace el piloto? Hay un botón. Esa ha sido la gran fantasía de afirmar que los estadounidenses pueden pilotar aviones a distancia y todo eso. De hecho, hay tanta redundancia en las computadoras de a bordo que para hackearlas realmente tendrías que controlar todo, detener todo. En ese instante el avión se torna incontrolable. Y en cualquier caso está el botón de apagado que permite volver al pilotaje manual y luego en el último momento para ponerse en modo directo, efectivamente el piloto tiene la última palabra y puede retomar el control del avión. Hay un botón que se llama controles primarios de vuelo, lo ponemos en desconectar. De hecho, desconectamos todas las computadoras de a bordo del avión y eso evita usar computadoras que envían datos erróneos. Existe una forma de separar todo eso. Luego, lo que eso también implica es que el control se toma sobre todo el avión, sobre el pilotaje del avión, lo cual es completamente absurdo. La primera incoherencia es el giro en U del avión, demostrado por Jean-Luc y Patrick. Solo se puede hacer de manera manual, es decir, tocando la palanca, no desde la bodega. Y además, tendrían que eliminar el acceso a la radio, el acceso al sistema satelital, el acceso a muchas cosas. Técnicamente no es posible debido a la complejidad que implica. El escenario sigue siendo un poco extraño, un poco. Deberíamos bajar a esa bodega. No sé si lo han visto en un 777. Yo fui a ver cuando estaba en Estados Unidos. Hablé con el piloto que después de 5 minutos me echó. Me preguntó, ¿quién es Gugus? Estábamos sobre la trampilla, que no era visible. Entonces la alfombra estaba llena, cubriendo completamente el pasillo entre la cabina y el rodillo. Así que primero hay que enrollar esa alfombra. Entonces, cuando la tripulación de cabina, los sobrecargos están preparando su carrito, están en el rodillo. Quiero decir, es difícil ir ahí con una computadora portátil debajo del brazo, es decir, que discúlpeme, voy a la bodega y es bastante temprano al inicio del vuelo, de todos modos, y es bastante temprano al inicio del vuelo. Después hay que bajar. Entonces, como dijo Gilles, las botellas, si se despresurizan, de todos modos, tienen que estar bien preparados. Y después que proceda en el almacén. No puede conectarse, debe desmontar los aparatos para conectarse. O bien, se requieren enchufes muy especiales, pero ¿para quién? No van a permitir la interrupción de la máquina durante el vuelo, porque durante el vuelo no se tocan. En cualquier caso, es absurdo. Algo me sorprendió y ustedes lo explicarán. Supuestamente va a modificar los envíos del avión hacia el satélite para hacer creer que el avión se fue hacia el sur, cuando en realidad se fue hacia el norte. Es decir, que ya habían definido de antemano que inventaríamos un método para seguir el avión y en función de eso, él habría modificado los datos. ¿Así es? Exactamente, es totalmente así. En realidad es ciencia ficción. Y además, imaginar qué tipo de datos iba a proporcionar el avión en tierra. En ese caso es una apuesta porque es aleatorio. Sobre todo porque estamos en la frecuencia que es registrada por el satélite, no es el avión el que envía la información por la estación terrestre, es la Tierra la que registra, es la estación terrestre. Pero uno podría imaginar que si conozco y domino todo perfectamente, puedo hacer creer que... Pero en realidad es imposible, hay tantos sistemas. Incluyendo las microoscilaciones del satélite y su paso por la sombra de la Tierra. Así que no creemos mucho en eso.
Para nada, ¿verdad? Vamos, segunda teoría, la teoría que vamos a llamar la teoría Florence de Changi. En esta se la resumo rápidamente. Habría aviones Airborne Warning and Control System estadounidenses que habrían llegado a la zona y habrían interceptado el Boeing. Un avión de Mesa Airlines, el vuelo 777, habría sido interferido y hackeado, pidiéndole desviarse hacia otra zona. Y ante su negativa, el avión habría sido derribado, posiblemente con un arma láser, como está escrito en su libro, aunque ya no habla mucho de eso ahora, porque en realidad no era muy creíble desde el principio. Entonces, primero, ¿se puede interceptar y bloquear un avión en sus emisiones? Cuando escucho eso, me enfurece, lo siento. Como ex controlador aéreo especializado en interceptaciones, ya lo he hecho antes. Ahí, eso significaría que tenemos un avión, o sea, un Boeing al que le pusimos. Ella dice, incluso 2 Airborne Warning and Control System, uno arriba, uno arriba, uno arriba, uno abajo. Entonces, escoltamos ese avión hasta la frontera china. La primera incoherencia que noto es que la velocidad máxima de un Airborne Warning and Control System es incompatible con la velocidad de crucero de un Boeing 777. Si interceptamos el avión, los Airborne Warning and Control System se quedan atrás continuamente porque el avión es más rápido que ellos. Esto implica que cuando alcanzan la frontera china, los Airborne Warning and Control System ya se han quedado atrás hace tiempo. Esas son las primeras dos incoherencias, la primera y la interferencia mencionada en segundo lugar. Ella cita a un exmiembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien afirmó que los Airborne Warning and Control System tienen una capacidad de interferencia fenomenal. Me pregunto por qué hay una gran confusión sobre un sistema que fue instalado en los Airborne Warning and Control System estadounidenses desde 2012. En los bloques 25 o 35 ya no tengo la modificación. Se instaló un sistema de guerra electrónica en los Airborne Warning and Control System estadounidenses, y no solo eso, los Airborne Warning and Control System franceses también están equipados con él, lo que llamamos el SEME. El problema es que cuando hablamos de guerra electrónica, ¿en qué pensamos? De inmediato, en el viaje, las dos protuberancias a los lados del avión no son parte de un sistema de viaje, y son sistemas de localización, detección e identificación de radares. Básicamente detectamos un radar y lo asociamos a una señal, y eso le permite al WAX decirle a los aviones de combate que controla, ahí está el objetivo a atacar, está ahí. Sabemos que recibimos la señal del radar de ese avión en esa dirección, identificándolo como un MiG-29 o un Sukhoi-27. Porque podemos autentificar qué tipo de radar tenemos enfrente y así podemos saber su posición y el tipo, eso es. Y entonces eso permite informar a los aviones de combate, decirles cuidado, tomen sus precauciones, lo que tienen enfrente, adapten sus tácticas en consecuencia. Y ahí esa confusión respecto a lo que está instalado en los Airborne Warning and Control System desde 2012, en los Airborne Warning and Control System estadounidenses. Por lo tanto, bloquear los Airborne Warning and Control System es inviable, ya que no es compatible con su forma de uso. Para usar un Airborne Warning and Control System para bloquear, se debe acercar a un emisor que se desea bloquear. Pero un Airborne Warning and Control System lo vamos a mantener lejos. Coincidimos en que el Boeing 777, el Malaysia Airlines 36, es enviado desde ahí. No es a él a quien hay que interferir. En ese caso, habría que interferir todos los radares, todos los controladores aéreos en tierra. Aquí lo tomas de todo tipo de espectros, no solo de una interferencia. La interferencia de radar implica realizar interferencia dirigida. En cada radar que sigue al avión, entonces ya eso significa que hay que apuntar a varios radares. Ya, no es tan sencillo. Luego, interferencia de radio. Evidentemente, el avión ya no puede comunicarse con el control aéreo. Y ahí la primera incoherencia. Florence de Changi me explica cómo los Airborne Warning and Control System se comunican con el avión para indicarle que cambie de rumbo. Especialmente si fue interferido, es incoherente, y el tercer parámetro indica que el sitio COM también habría sido interferido. Entonces estamos en otra gama de frecuencias, en una dirección completamente diferente. Incluso dudo que eso sea realmente posible. Entonces, cuando vemos eso, pensamos que la información que ella recibió de ese ex militar no es razonable. Antes de soltar eso y de hacer todo tipo de escenarios, lo mínimo correcto es estudiar y verificar la información que le dan. Técnicamente veo muchas incoherencias que deben abordarse. Que eso no funciona. Porque además, si interferimos con un sensor, por ejemplo un radar, podemos saturarlo con muchas ondas. Y lo vamos a saturar, eso es. Pero eso no hace que un avión sea furtivo. Es decir, vamos a hacer ruido para ocultar el PLORadar en una nube de muchos otros radares, de modo que los operadores en tierra. Pero sobre todo, el objetivo del interferente es impedir que los sistemas que pueden lanzar misiles bloqueen el PLORadar correcto. Entonces, le vamos a enviar decenas o miles para interferirlo y decirle que no, al final no puedes saber cuál es.
Entonces, así es como funciona, no funciona haciendo desaparecer un avión. Supongamos que todos somos incompetentes y esa es la solución correcta. El avión es derribado allí. Tenemos gente que nos dice, vi escombros en el agua con Tom Nod en ese entonces. Hay fotos que se tomaron, que se compartieron con todo el mundo y la gente pudo verlas e intentar encontrar restos del avión. Entonces, hay personas que están muy seguras de haber visto algo. ¿Es creíble? No lo es en absoluto. Sonreí al ver ese fragmento en Netflix, porque las imágenes que muestran con esa persona no me dejan dudar de su buena fe. Pero cuando vemos los esquemas del avión, que están sobrepuestos a lo que ella dice tener, al menos tenemos un esquema de un avión Boeing 777 de frente. Pensándolo un poco, estamos viendo una imagen que fue tomada desde el espacio, casi en vertical, y lo que identifica a esta persona es un avión visto de frente. Y no solo eso, hay toda una serie de elementos, dice. Pero eso es imposible. De hecho, la gente ve lo que quiere, especialmente porque la definición de las imágenes es bastante mediocre. Además, lo que he notado en las redes, y especialmente en sitios que se interesan en el partido 3110, es que ha reavivado el interés de algunas personas por buscar imágenes así. Y apenas ayer vi a una persona que había grabado algo que vio en su computadora en Google Earth. Abajo se observa la fecha 2022. Alguien busca el vuelo Malaysia Airlines, 370 imágenes satelitales, que fue tomada en 2022. Sí, eso funcionará muy bien. Sin embargo, Florence de Changy presenta algunos elementos como por ejemplo que una parte de la carga del avión no fue revisada ni pasó por el escáner, según ella. ¿Es cierto eso? Y entonces al final es algo totalmente anormal. Yo también me sorprendí mucho. Lo genial es que Netflix demuestra que Florence de Changy no nos dice toda la verdad. En la imagen que aparece en el documental tenemos un extracto de un informe del cual Florence de Changy saca la información, que la carga de Motorola no fue escaneada. Es cierto, está escrito. Lo que omite decir es lo que está en ese mismo párrafo. Lo que se dice es que la carga de Motorola fue inspeccionada físicamente. Antes de salir de la zona de carga, el personal de seguridad acreditado lo revisó. Y además fue sellado. Los procedimientos para este tipo de carga comienzan cuando proviene de un remitente conocido y es verificado por una empresa autorizada. Al llegar al aeropuerto solo revisan los sellos. No hay motivo para volver a inspeccionar físicamente o escanear. Sabemos que los escáneres no eran lo suficientemente grandes para revisar este cargamento, pero la inspección se realizó. Así que, de nuevo, yo me indigno por eso. Hay una fuerza de cambio que nos cuenta solo una parte de la verdad y omite el resto. Eso me molesta, no se dice todo. Y entonces todos los días en todo el mundo hay aviones que despegan con una parte de la carga. Es normal que esté controlada con perros y otras medidas, pero sin pasar necesariamente por un escáner como las bandejas de comida. El proceso es idéntico. Las maletas no se abren en el aeropuerto, sino que se revisan y sellan previamente. Si está sellado, sin alteración en los sellos, la carga no se vuelve a escanear en absoluto. Ella menciona que hay ejercicios militares simultáneos a la desaparición del avión, pero esto no es correcto. Falso. Incluso hice un video completo sobre eso, donde hablamos de Cobra Gold y de Cop Tiger. Uno de los ejercicios, que consistía en un desembarco de tropas, había concluido hace alrededor de una semana y media. Y el otro, Cop Tiger, comenzaba 2 días después. Pero en el momento de la desaparición eso no es cierto. No tengo duda de que ella estaba informada y lo sabía. Me pregunto por qué dice información que de todas formas verificó al menos un poco. Basta con buscar en Internet, ahí lo encuentras. De todos modos, incluso hice la... Revisé la lista de aviones para verificar la presencia de Airborne Warning and Control System estadounidenses. No había. Los Airborne Warning and Control System eran singapurenses. También se dice en el reportaje que la segunda zona de búsqueda, que estaba del lado del estrecho de Malaca, básicamente los malasios la van a inventar. Varios días después, quizás 4, 5 o 6, ¿tenemos pruebas de lo contrario? ¿Es falso? Guy Lenguatrol lo desmonté lo que decía recientemente, pero ya hace tiempo que lo dice. No me atrevía a hacerlo, pero es falso. Menos de 24 horas tras la desaparición del avión, la oficina del primer ministro emitió un comunicado anunciando la apertura de una zona de búsqueda al otro lado de Malasia, porque no se descarta que el avión haya dado la vuelta. Al día siguiente, en la conferencia de prensa del segundo día, el director de la aviación civil comenzó la conferencia diciendo: como saben, desde el comunicado del primer ministro de ayer, se abrió una segunda zona de búsqueda en el estrecho de Malaca. Se habla de ello, incluso en esta conferencia está el general de la Fuerza Aérea que habla de esas trayectorias de radar. No están seguros de que sea el Malaysia Airlines 370 porque falta el transpondedor.
Como controlador, si pones un radar primario sin transpondedor y sin contacto con el piloto, no puedo confirmar si realmente se trata de ese avión. Entonces al principio fueron cautelosos porque no estaban seguros. Luego esperaron a tener otras confirmaciones. Pero ya, desde el tercer día, se mostraron mapas a los periodistas con las zonas de búsqueda. Esas imágenes las tenemos. Vincularemos nuevamente estos videos para que la gente pueda verificar todo lo que decimos. Precisamente yo los... He publicado estos videos para poder mostrarle a la gente, miren lo que se dijo en los primeros días. He publicado estos videos en mi cuenta de YouTube para que los miren y verifiquen por sí mismos, sin necesariamente creer todo lo que les dicen. Cabe destacar que los malasios no tenían mucha experiencia con este tipo de catástrofe. Desafortunadamente. Y su comunicación fue vacilante y mal gestionada. Y en conclusión, eso trajo mucha confusión en los mensajes que intentaron transmitir, y eso complicó las cosas. Por supuesto. También dos pequeños testimonios de personas que acreditarían esta experiencia de Changi. Tenemos al señor McKay, que se encuentra en una estación petrolera, una plataforma, y él dice, pero yo vi el avión explotar en el cielo. Estoy convencido de que él vio algo. ¿Lo consideramos? Es posible, pero ya en términos de distanciación, ¿has revisado? Entonces probablemente vio algo. No es imposible, cada uno de nosotros ha visto cosas en la noche, en el año. Ahí, dada la posición en la que estaba en su plataforma e incluso hasta arriba del Mademisen, no habría podido ver nada con la redondez de la Tierra, incluso considerando la posible propagación luminosa del 20% que a veces experimentan los marineros. Así que él estaba ¿Fuera de alcance? 300 millas náuticas, entonces. Básicamente estoy en París y veo un avión que explota en Burdeos, es más o menos eso. No es... Muy creíble. Pero otro aspecto que me llama la atención de este testimonio es que Florencia de Changuí lo menciona en su libro. Cuando los periodistas intentan visitar a Assange, es evidente que saben dónde vive y que está bajo arresto domiciliario. Es imposible verlo. Cada vez que intentamos visitar a esa persona, nadie lo consigue. Me pregunto si esa persona realmente existe. Es otra duda que tengo. Además, Florence de Changi omitió por completo otro detalle en su guión. Eso no tiene ninguna correlación con el lugar donde ella dice que el avión fue derribado, es decir, el lugar donde el avión desapareció. Eso corresponde al oeste de la plataforma petrolera, donde esa persona dice haber visto la bola de fuego. Por otro lado, si vemos dónde fue derribado el avión, es en Florence de Changi. Eso estaría completamente al norte, a 90 grados de lo observado por la persona. Y entonces ahí, la distancia, estamos aún más lejos. Entonces no es nada creíble. Existe un segundo testimonio usado en este escenario. Es alguien que viendo la televisión habría visto imágenes ocultadas. Luego, de inmediato, en particular con un avión que estaba al borde del agua, y luego una caja negra que habría visto en la televisión. Él es el único que lo recuerda. El testimonio de un exmiembro de la Real Fuerza Aérea Canadiense llama la atención de Florence de Changi, ya que este individuo posteriormente trabajó en una empresa de electrónica aeronáutica, así que ella cree que la persona trabaja en el sector aéreo y es creíble. Intercambié algunas palabras con esta persona para tratar de entender lo que realmente había visto. Estamos hablando de una persona extremadamente conspiracionista. Después es un detalle, pero cuando me describe lo que dice y lo que ha contado. A Florencia de Changi, el avión que está medio sumergido justo en la costa, me digo, vaya, qué raro, esto me recuerda a algo. Florencia de Changi se cuestiona sobre la caja negra que se muestra sumergida en agua, ya que así es como normalmente se recupera este dispositivo. Para prevenir la corrosión está rodeada de militares. Y cuando veo eso me digo, mira, una imagen del Lion Air que se estrelló en Indonesia, solo unos meses antes de la desaparición del Malaysia Airlines 370. Eso corresponde perfectamente a lo que él dice. Él dice, no es eso. Luego, la caja negra, ahí también. La caja margen. Lo que mostraron coincide con lo que él afirma. Luego, al discutir sobre los escombros, particularmente uno hallado en el mar de China, él afirma, sí, es una tapa del motor del avión. Hay incoherencias en los cables eléctricos que no corresponden a cables aeronáuticos, pero él no quiere verlo. Y donde deberíamos tener remaches, tenemos tornillos. No hay tornillos en la estructura externa de un avión. Eso crea muchísima resistencia. No son para nada piezas que vayamos a encontrar. Él afirma que es una tapa de motor. Quise ponerle en la cara una foto de un manual de Boeing donde se muestra esta pieza. No, no es posible. La curvatura no funciona y las cosas adentro no coinciden bien. Cambia de opinión, dice que es una compuerta del tren de aterrizaje. Le muestro de nuevo un esquema de Boeing. Señala que la pieza debe tener ciertos componentes.
No, ahí sigue cambiando de opinión, ¿no? Dice que es otra pieza de tal cosa. En resumen, la persona no es nada creíble. En todo caso, vio algo en la tele, pero no era eso. Y Florence de Changines no logró encontrar las imágenes. Eso todavía se siembra la duda. Pero Netflix insiste en la probabilidad de que sea cierto. Hay un último elemento en el que insisten muchos, son las famosas grabaciones. El FBI llegó al día siguiente para ir a casa del piloto para recuperar toda la información, ¿verdad o no? No tenemos ninguna prueba. Más importante aún, nunca pude confirmar la información que Willem Watrolo me había transmitido años atrás, cuando aún estábamos en contacto. Y nunca logré probar la intervención del FBI desde el primer día. Lo que sabemos, y eso nunca lo ocultaron las autoridades en las conferencias de prensa, es que el FBI estuvo muy rápido en el caso. Se realizan investigaciones sobre los pasajeros desde el inicio, por eso interviene el FBI. Es un avión Boeing. ¿Los intereses estadounidenses están potencialmente afectados? En Francia, el Germanwings. El FBI también fue solicitado. Entonces es, digamos, clásico, pero es habitual que en un caso donde hay una potencialidad criminal se pueda llamar al FBI. Incluso en esos casos. En Francia no hay. Solo había un pasajero estadounidense. Solo había un pasajero estadounidense también. Y yo diría incluso que habríamos estado en un avión de Airbus. El FBI y la Gendarmería francesa habrían estado involucrados de igual forma en el asunto. Porque hay gendarmes en las embajadas, pero también hay agentes del FBI en las embajadas estadounidenses. El FBI no solo trabaja en territorio estadounidense, tiene un campo de experiencia mucho más amplio. Y las autoridades malasias nunca han ocultado que pidieron asistencia técnica al FBI, especialmente para el simulador. Entonces, ¿por qué el FBI no quiere transmitir la información a la justicia francesa, especialmente a los abogados de Guillán? Eso es otro debate. Entramos en temas de cooperación y justicia y vemos que no siempre funciona bien. Pero no es un caso aislado. Hay muchos otros como el Malaysia Airlines 370. Entonces el Egyptiare. Que desapareció en el Mediterráneo. Es lo mismo, todavía no tenemos información y hay desacuerdos entre Francia y Egipto. Y no avanza, se escucha mucho menos al respecto, pero sigue estancado. Entonces, estamos de acuerdo. La policía malaya recuperó ese simulador de vuelo, intentó recuperar los datos que habían sido borrados y al no lograrlo terminaron entregándolos al FBI después. Incluso desde el principio. Desde el principio puede ser, incluso ya desde el inicio cooperaron con el FBI en eso. Un artículo mencionaba que los estadounidenses propusieron algo que aún no ha sido aceptado. Malasia rechazó inicialmente la asistencia del FBI, pero luego la aceptó. Entonces pasamos a otras opciones igual de creíbles. Vamos. Las Maldivas. Los habitantes de las Maldivas vieron algo que sobrevoló. Creo que yo no he investigado mucho esa historia, pero los colores no coincidían, el avión no coincidía, la altitud tampoco, así que había muchas incoherencias en lo que decía. Y además, el tiempo no cuadraba y la autonomía del avión tampoco. Es decir, la observación se realizó después de que el avión alcanzara su capacidad máxima de vuelo, considerando el combustible con el que había despegado. Hablamos de Toche Croix, toma alrededor de 45 minutos, casi una hora, no solo unos minutos. Aclaro que en su momento Florencia de Changi hizo la investigación y ahí logró demostrar que no era el caso. Ella se reunió con personas en la torre de control. Entonces, a veces ella de todos modos hace un trabajo que podemos reconocer. Exactamente, Diego García. Los estadounidenses derribaron el avión porque sospechaban que quería estrellarse contra una base, similar a los ataques del 11 de septiembre. El problema es que la información satelital no respalda eso. Sí, eso no corresponde. ¿A la información? Satélites. Y además el rango no funciona, tampoco funciona. Trabajamos con pilotos de Boeing 777 que analizaron todo. Conocemos la cantidad de combustible que tenía. Dado el inicio de su trayectoria, el avión no tenía suficiente combustible para llegar hasta esa zona. Los satélites muestran un alejamiento entre el avión y el satélite, y no un acercamiento, exactamente. ¿Formaste parte del equipo de Capsio en las Islas Christmas en ese entonces? Sí, formé parte de él. De hecho, al principio, como decía Gilles, al principio tenemos que hacer hipótesis. Y hace algunos años, ya hace 7 años, hicimos la hipótesis a partir de un libro de Michel Delarche y Jean-Marc Garraud, que efectivamente había una desviación por parte de terceras personas y que esas personas querían negociar o al menos querían aterrizar. Entonces nos enfocamos en esa hipótesis inicial muy divisiva. ¿Va a aterrizar o no va a aterrizar? Eso lleva a 2 conjuntos de hipótesis diferentes, partiendo de la idea de que iba a aterrizar, ya sea en Capsio o Learmouth, Australia. ¿A Isla Christmas?
Isla Christmas, perdón, y luego Learmouth, en Australia. Ambos están en Australia. Y entonces demostramos que podía llegar ahí, pero efectivamente las respuestas no son, si quieres. Estas trayectorias no necesariamente responden todas las preguntas que uno puede tener. Éramos pocos, pero las hipótesis iniciales eran buenas. Entonces, porque científicamente, vamos a explicar, era correcto. Pero la trayectoria, tal como se había reconstruido, implicaba variaciones de altitud, velocidad y trayectoria que ocurrían justo entre los pings. Esto hace que la probabilidad de que todas esas evoluciones hayan ocurrido sea bastante baja. Operativamente, son menos consistentes que, por ejemplo, el último estudio que hicimos con el comandante Bleley. De hecho, se necesitaban circunstancias que hicieran que los datos encajaran bien, y por eso las construimos de esa manera. Pero operativamente es cierto que un piloto habría hecho directamente un Crismos para aterrizar. Sin hacer ese rodeo, sin hacer ese rodeo que habría sido fatal. Entonces, efectivamente, hay un poco de... Así que te alejaste un poco de esa primera hipótesis. Tengo una mente abierta. Estoy interesado en todo tipo de hipótesis, especialmente en el segundo conjunto. Efectivamente, vamos mucho más lejos, somos mucho más precisos y, sobre todo, respondemos prácticamente a todas las preguntas que ustedes pueden tener. Es un trabajo increíble lo que han hecho. La gente debe comprender que estamos negociando. Hemos dedicado cientos de horas y De noches. en este trabajo. Existen miles de páginas de análisis de centros de investigación similares a los escenarios del Centro Nacional de la Recherche Scientifique. Hay mucha gente, astrofísicos, hay muchísima gente que ha trabajado. Y A menudo en la discreción. Patricio y Juan-Luc, No se les escucha mucho en público. En este momento se escucha muy bien a Jeff Wise y sobre todo a Florencia de Changi desde hace algún tiempo. Pero el trabajo que hacen detrás de cámaras, han hecho un trabajo increíble. Cuando digo increíble, al hablar con Patrick Bledy cuando lo conocí, por primera vez tenía a alguien que hacía que todo encajara, todo. El trabajo realizado con Jean-Luc fue inmenso. Sí, porque Patrick se había basado en una hipótesis que es muy, muy seria. Sin embargo, no había mostrado ciertos aspectos, especialmente los técnicos. En el momento en que fue necesario detallar la trayectoria para ser totalmente creíble, fue indispensable sumergirse para que todo coincidiera con los datos. Y entonces encontrar la verdadera trayectoria que nos lleva ahí. Pero las ideas básicas que encontró son extraordinarias. Es simplemente partir de cosas aeronáuticas que un piloto básico puede usar y construir su trayectoria, y funciona. Por cierto, un detalle sobre las relaciones. Tenemos el giro de 180 grados del avión que nunca se logró, las autoridades nunca pudieron reproducirlo. Patrick y Jean-Luc lograron reproducir ese giro de 180 grados. en un simulador de vuelo. En realidad, al revisar los datos del radar, te das cuenta de que todos se basan en ellos, y olvidaron que un radar solo predice. Cuando pierde el eco, espera 10 segundos, durante los cuales predice, y cuando ya no tiene más. Ya no tengo la información, el controlador espera, ya no tengo la información de... La pista del radar estaba rara. Boeing se llevó algunas ideas, dando 2 puntos de referencia, un punto de entrada y uno de salida en la curva. Dijeron que ahí necesitamos tener 2 minutos 10 entre los dos y tenemos que girar. Nunca lo lograron, excepto manualmente, acercándose un poco. Diciendo que el mejor tiempo que hicimos fue manual. Pensamos que es simple, pero hay que mantenerlo en un contexto más amplio. De partir de Igari y observar la evolución del avión y pensar que en realidad lo hizo. Inició su giro antes. Y un giro en espiral, es decir, con una inclinación creciente. Esto demostraba que no era el piloto automático, sino un giro constante. Es correcto. Y en Nuestro informe mostramos que si se hace con el piloto automático se invade la... zona. Los militares tailandeses afirmaron que no se trataba de una invasión, porque ahí tienes que cumplir con ciertas restricciones y formalidades que él no podía asumir y por lo tanto despertar a los controladores tailandeses. Vamos a hacer un último repaso sobre un último escenario conspirativo, digamos, la historia de Freescale. Después volveremos a lo que pensamos al final sobre Freescale. Entonces, a bordo de ese avión había ingenieros que estaban a punto de revolucionar todo el mundo entero y que no debía permitir que los chinos recuperaran esa tecnología. Por eso los estadounidenses derribaron el avión. En ese momento, Freescale beneficiaba a la familia Rothschild, pues nunca estamos lejos de eso. Entonces, Freescale, ¿qué opinamos al respecto? Eso es un invento reciente, porque en realidad es así. Lo que estaba en cuestión eran historias de patentes, posiblemente de ingenieros que los estadounidenses habrían querido recuperar. Y en realidad son patentes muy simples de optimización, de producción, de chips, de microchips electrónicos. Además, quienes registraron las patentes no estaban a bordo. Había homónimos
Patrick Bley investigó eso a fondo. Admiro mucho su trabajo porque en realidad él lo hizo todo. Pero Todo, ya sea la vida del comandante de a bordo o las pistas. Él encontró las licencias en cuestión, encontró los nombres de las personas que estaban en el avión y de hecho se dio cuenta de que las personas que estaban en el avión eran homónimos, personas que habían hecho las licencias y no eran de las mismas nacionalidades. Entonces eso tampoco se dice. Entonces ese trabajo minucioso, Patricio hizo un trabajo minucioso sobre todo eso, ¿no? Sobre las pistas conspirativas, sobre la vida privada del comandante de vuelo. Él descubrió una laguna en el informe policial malayo. La última vez dije que pensé que eran 4 años, pero en realidad creo que son 6 años en los que el piloto no tiene aptitud médica. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Y quién fue el que se dio cuenta? Solo él. Él recopiló toda esa información, lo que sugiere que probablemente sea alguien que conoce bien el avión, como se mencionó anteriormente, para poder manipular toda una serie de datos en la cabina, pero llegamos a alguien que necesariamente está al mando. No hay muchísimas personas que sepan pilotar un avión que también sepan reprogramar o reiniciar ciertos sistemas eléctricos. Para desactivar el Flight Identification, accede a la lista de pasajeros. Es un proceso rápido. Digamos que un piloto no está capacitado para eso, es más un trabajo de mantenimiento. Entonces, si este reinicio de data link se hace visiblemente antes de cada vuelo, es un procedimiento que los pilotos conocen porque lo hacen antes de cada vuelo. Sin embargo, no se planea realizarlo durante el vuelo. de hecho, el reinicio de Data Link se hace automáticamente 9 minutos después de que el avión ha aterrizado y con la apertura de una puerta de pasajeros. Ahí automáticamente el vuelo se borra para evitar confusión posteriormente. Cuando el equipo de mantenimiento llega, arrancan los sistemas, pero ahí no hay número de vuelo. Cuando los tripulantes de cabina de pasajeros o el piloto ingresan al sistema, ya sea Instituto Federal Electoral o en su NCDU, ellos ingresan el número de vuelo. Y en ese momento el vuelo ha comenzado. Bueno, ahora un escenario creíble. Escenario técnicamente posible, ya que contamos con una gran cantidad de datos. Consulten los informes, hay miles de páginas disponibles para unos 50 días. Creo que Netflix no analizó correctamente la situación, lamentablemente. Ni los 2 periodistas participantes. Sí, lamentablemente. El final del vuelo. ¿Cómo mejoramos la precisión? Porque recordemos, estamos en zonas que son gigantescas. Este arco de círculo es una distancia satélite-avión, pero en realidad la precisión es relativamente incierta. Podríamos estar 10 a 20 kilómetros a la derecha o izquierda. Además, desconocemos la actitud del avión tras su último ping. ¿Cayó en espiral como yo tiendo a creer o continuó volando un poco más lejos? Entonces, para los arcos, hasta ahora las hipótesis fundamentales que guiaron las investigaciones decían, el avión cayó en picada en el 7º arco y se estrelló en ese momento. Sin embargo, en picada son 30 millas náuticas. Estamos de acuerdo, pero aún así realmente es la vertical. Podemos volver a plantearnos la pregunta, retomando las cosas con calma, diciéndonos, pero ¿cómo un piloto? ¿Cómo alguien pudo conducir este avión, pilotar este avión? La velocidad determina la curvatura de la trayectoria que tendrá en el aire. En resumen, a menor velocidad la trayectoria se dirigirá hacia la isla Christmas, Australia. A mayor velocidad se dirigirá más hacia el Polo Sur. En resumen. Siempre a lo largo de este 7º arco. Entonces no es a lo largo, va a cruzar el 7º. Pero efectivamente su punto de caída no está lejos, no muy lejos. Entonces, ¿cayó en vertical, en espiral o como nosotros pensamos? No es que haya habido manipulación por parte del piloto ni preparación para amerizar. Y en ese momento planeó y en ese momento puede planear prácticamente entre 40 y 65 millas náuticas. Entonces 150 kilómetros más lejos que el último punto de emisión de un mensaje. Exactamente. Y el hecho de que haya pocos escombros muestra de todas formas que el choque con el agua fue a priori tranquilo. Vamos a decir tranquilo. Con 2 metros de oleaje, un avión que tiene 6 metros de diámetro no es tranquilo, pero no es el río Hudson. Estamos de acuerdo, pero aún así es una pista de que no lo hizo, porque si hubiera caído en espiral con una velocidad de descenso supuestamente de 14.000 pies por minuto, ahí sí es algo contundente. Entonces encontraremos millones de fragmentos del avión. ¿Y qué habríamos visto? Sin embargo, si hago de abogado de su teoría, se han encontrado algunas piezas del avión, como la pieza llamada No-Step. El análisis de los agujeros de las tuercas revela vibraciones que inicialmente la hicieron saltar antes de impactar con el suelo. ¿Podrían esas vibraciones ser causadas también por un amerizaje largo? Tal vez.
También tenemos los análisis iniciales sobre el flaperón que dicen que estaba desplegado. Finalmente se reveló que las piezas compartían un impacto. Encontramos dos piezas en lados opuestos que indicaban que estaba retraído en ese momento. También se encontraron piezas dentro del avión, específicamente un panel del Instituto Federal Electoral que suele estar en un asiento. Todo eso más bien me hace pensar que el avión se desintegró al impactar y que no fue puesto en configuración de amerizaje. Podemos discutirlo mucho tiempo, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, Argyris Kamulakos hizo estudios sobre cómo se comportaba una pieza como el Faprón, retomando los materiales, las formas, la estructura interna y haciéndola amerizar como un amerizaje en el agua. Y nos damos cuenta de que el desgarre a lo largo de los remaches, como un cierre, al final es totalmente reproducible de esa manera. Entonces, el hecho de que sea la masa de agua la que se drena, entonces, tal como lo entiendo, sus contradicciones, tal como las entiendo, en realidad es así. Ese impacto pudo haber roto las bielas y levantado el flaperón. Y en ese momento el impacto habría podido ocurrir como si hubieran estado uno al lado de otro. Larry Vance lo describió muy bien y estoy de acuerdo. Me parece creíble, no digo que lo diga al 100%, pero Me parece creíble. Científicamente estoy totalmente de acuerdo. Es una opción que es completamente posible y que explicaría por qué no estamos exactamente en la zona correcta. luego las piezas internas que tenemos, decimos que el avión, hay varias teorías. Argelia también mencionó que el avión se habría fragmentado en un mínimo de 3 secciones. Y entonces, si tenemos un fuselaje que se rompe, necesariamente vamos a tener partes del interior del avión que se van a romper. Se encontró una parte delantera de un mamparo del avión. Sabemos dónde está ubicado ese mamparo en el avión, es la parte delantera. El avión no se rompió ahí, es la deformación debajo del panel Instituto Federal Electoral. La pieza encontrada no permite probar que estaba ahí en ese momento. Al momento del impacto, el avión se deformó y desintegró. Una teoría o hipótesis es que el avión pudo haber amerizado, lo que no necesariamente significa que terminó en una sola pieza. Para nada, eso es lo que dijimos. Es decir, existe la posibilidad de que el avión se haya desintegrado y no se puede descartar la posibilidad de que no hubiera nadie al mando al final. La zona explorada desde el inicio considera que nadie tocó los controles al final. Eso. Hay que decirlo, porque la gente no lo sabe. No encontramos nada después de la curva hacia el sur, pasando el estrecho de Málaga. Eso es. Eso. ¿Por qué? Porque hay una trayectoria que va en línea recta. Los investigadores plantearon la hipótesis de que el avión va en línea recta porque posiblemente no hay nadie pilotando. Ya ni siquiera lo sabemos. Al final se vieron obligados a acotar eso, porque si suponemos que hay alguien a los mandos, habrá una zona que abarcará todo el séptimo arco, cubriendo varios millones de kilómetros cuadrados. Y eso yo estoy Lo siento, es... inutilizable. Al principio era más sencillo, pero al principio no sabíamos. Así es. Esa era la hipótesis más simple para reducir el área. Su trabajo se enfocó en un área más específica. ¿Podemos discutirlo? Sí, entonces es una zona mucho más restringida que está al límite de la zona ya escaneada. Representa un área de 350 millas náuticas cuadradas y tomaría aproximadamente 5 días escanearla. Pero como desconocemos lo ocurrido, supusimos que el avión continuó en línea recta y que el piloto descendió casi en línea recta. Bueno, pudo haberse desviado con el viento, el hecho de que estaba planeando, así que ampliamos un poco. Pero está un poco fuera del arco 7 y quiero decir es bastante sencillo. Ocean Infinity ya está interesada. Eso es algo bueno. Entonces vamos a decir una vez más que todavía hoy hay personas que hacen análisis, que siguen trabajando en este accidente, porque aún no hemos terminado de aprovechar la abundante y rica información disponible. Pero al final, el avión, tras enviar su séptimo arco y último ping que indica una recuperación eléctrica, ya no emite más señales. No podemos ser más precisos con la información actual, el resto son hipótesis. Potencialmente fue pilotado o cayó en vertical, sí, no podemos saberlo. Lo que sí sabemos, en cambio, es que efectivamente la secuencia de Logan, porque es un Logan de nuevo como el del primer arco. Entonces, corte y restablecimiento eléctrico. Exactamente. Entonces, eso significa que efectivamente pasó algo en la red eléctrica. Entonces, nosotros lo interpretamos de manera que, bueno, no es que sea así, pero de manera que la administración pública universitaria retomó el control. Y como necesitaba energía para las bombas hidráulicas, pues descargó la red de lo que no era necesario. Porque cuando los motores se apagan, y tenemos la prueba de que los motores se apagan por el cálculo de la desaceleración de la frecuencia del ping, en ese momento no diría tanto. Entonces, ¿tenemos indicios de que podría ser eso? Podría ser, pero la certeza no es tan evidente.
Esa es la hipótesis que se menciona en todo caso, así es. Entonces, expliquemos de todas formas. Al final hay ese corte del motor que provoca una desaceleración del avión que puede analizarse según la frecuencia de onda que se envió como una desaceleración relacionada con el corte del primer motor. Entonces el avión deja de generar electricidad con sus reactores normales y en ese momento se va a encender la administración pública universitaria para generar electricidad. En los últimos segundos del vuelo del avión tenemos una secuencia de eventos que es más conocida que el resto del trayecto. No es tan simple como eso. Descubrimos que, en principio, el combustible del motor derecho hacía que se detuviera antes que el motor izquierdo. Bien, partimos de esa hipótesis. Ahora, ¿qué pasó a bordo? Un piloto, si está pilotando, espera que los dos motores se detengan y dice, bueno, voy a ver, o más bien, controla. Entonces, nosotros partimos de la hipótesis de que él controlaba, es decir, que no esperó a que el motor izquierdo se detuviera. Pero pensó, guardaré queroseno para la administración pública universitaria en la parte trasera, para el generador. Por eso apagaré yo mismo el motor izquierdo. Y con la administración pública universitaria tengo el control de las superficies para amerizar. Y por eso, eléctricamente, eso corresponde a lo que está pasando. Es decir, sí hay un corte de corriente y luego restablecimiento. Ya que está la administración pública universitaria y el motor, no pueden generar corriente al mismo tiempo debido a la corriente alterna. Tiene que resincronizarse y para eso se corta la electricidad para que se resincronice y luego vuelvan a alimentar juntos. Pero como apagó el motor, eso provoca un corte. Y eso corresponde bastante bien a lo que pasó con la electricidad. Entonces, igual, podríamos tener dos interpretaciones. O el avión cayó tan rápido que no terminó su inicialización, o fue alguien en los controles quien apagó este sistema y retomó el control del avión. Y que se le escapó un poco porque de todos modos hizo bastantes maniobras y pudo con el motor, bajó un poco, se le fue de las manos y luego retomó el control. Es interesante lo que dicen Patrick y Jean-Luc sobre eso, pues es una hipótesis que nunca habíamos considerado. Siempre nos quedamos con la idea de que al final se pierden los dos motores. La administración pública universitaria arranca. Así que logramos rastrear el momento en que el satélite se reconecta. Retrocedemos 1 minuto y medio para determinar el arranque de la administración pública universitaria y así determinar el corte de los motores. Siempre nos quedamos con esa idea. ¿Y si alguien hubiera encendido la administración pública universitaria antes? Para tener un avión perfectamente pilotable, para desplegar completamente los alerones y mantener los controles de vuelo manejables. Según la ley, eso es factible. Es una hipótesis que nunca se ha planteado. Eso puede ser interesante investigarlo más a fondo y concuerda bien con los datos. Exactamente. No puedes negarte, es imposible. Entonces están interesados. Puedes decir que es una lectura. Bueno, lo creo o no lo creo, no muy bien, pero no puedes decir que no es posible. Es posible. Las autoridades e investigadores están interesados en estos análisis, absolutamente. El informe se transmite inicialmente a los australianos. Entonces, crucemos los dedos. Esperamos, sí. Si eso puede ayudar, nos gustaría poder encontrarlo finalmente. Pero aquí hablamos de hechos, no de sensacionalismo. Lamentablemente es menos hollywoodense y atractivo al no salir en Netflix, ¿es cierto? Tuve 4 entrevistas por Skype. Realicé 4 entrevistas por Skype para explicarles los datos precisos y cómo leerlos, pero nunca regresaron. Entonces no trabajaron con gente seria. Ignoraron voluntariamente los análisis técnicos. Mike Exner escribió una columna expresando su descontento. No está contento porque él decía que nos hacían creer que se basarían en hechos. Mike Exner grita indignado que es trampa. Y acusa a Blaine Gibson de ser un espía inglés, pero no hablamos de eso. Se trata de un espía ruso, no estadounidense, a pesar de lo que puedan decir. No tengo una opinión al respecto, pero esto va muy lejos. Existen 3 reportajes de 45 minutos que no recomiendo ver. No, hay que verlos. La gente tiene derecho a ver lo que dice. Pero después ve a ver el video que hice para desmentir punto por punto todo lo que hay y tener una interpretación distinta de todo eso. Pongamos todos los enlaces a los reportajes y videos que cada uno de nosotros pudo hacer. Gracias por estar aquí, aunque les costará entender lo que hicimos. Este es probablemente el video más largo que hemos grabado en el estudio Recosmos. Gracias por su trabajo, lo seguiremos de cerca en los próximos meses. Gracias a ambos. Gracias a ti. Esperamos que les haya gustado y que hayan logrado concentrarse hasta el final. El número de Air Cosmos de la semana, en el que hablamos de los grandes ejercicios Orión que están teniendo lugar actualmente en Francia. También compartimos noticias sobre los helicópteros del futuro y los trabajos en Ucrania. Nos despedimos hasta la próxima semana en el estudio Air Cosmos.